Deseo dar la más cordial bienvenida a todos los padres y a todas las personas que se disponen a escuchar esta serie de conferencias sobre el tema de cómo moldear el carácter de nuestros niños. Y sé que muchos padres hemos estado esperando esta serie para revisar algunos conceptos del pasado y para continuar aprendiendo con materiales que han llegado a la cristiandad en los últimos años. Por un lado, muchos estamos en la empresa de criar hijos, sean estos niños o sean adolescentes, y por otro lado, en las iglesias hay un altísimo porcentaje de jóvenes que probablemente en unos pocos años estarán metidos en el mismo asunto y deben tener desde ahora una perspectiva correcta de cómo levantar niños desde el punto de vista de Dios. Bueno, es posible que otras personas que estén escuchando esta serie de conferencias sean abuelos o tíos, y creo que también para ellos será muy beneficioso entender el por qué los que son padres hacen lo que hacen, y de ese modo serán de ayuda y no de estorbo, como muchas veces ocurre. Y aparte de todo esto, hay un punto en el que todos seremos beneficiados en esta serie de sermones, y es que al hablar sobre la responsabilidad que tenemos los padres de moldear el carácter de nuestros hijos, por obligación tendremos que tocar textos de la Escritura que nos van a hacer ver cuál es el carácter que Dios espera de nosotros como padres. Escuchen esto. No podremos nunca moldear el carácter de nuestros hijos si al mismo tiempo no estamos trabajando con nuestro propio carácter. Y en ese punto todos nosotros seremos tocados en esta serie de estudios. Así que, aunque usted no sea padre y tampoco piense serlo en un futuro cercano, ni sea abuelo o tío de nadie, será altamente beneficioso que se exponga usted a las enseñanzas que vamos a comenzar a dar hoy. Por otro lado, creo que se debe hacer una advertencia aquí, y esta advertencia es que nosotros no somos expertos en educación infantil. No somos psicólogos, sino que somos predicadores y estamos estudiando la Escritura. Así que el propósito de esa serie no es traspasarles a ustedes las elucubraciones ni los últimos descubrimientos personales o las experiencias como padres, sino que más bien como siervos de Dios y como cristianos, que al igual que ustedes necesitan escuchar la voz de Dios con respecto a estas cosas, estamos estudiándolas. Nuestra responsabilidad como padres entonces es moldear el carácter de nuestros hijos. Y para que esto sea posible, los padres debemos tomar muy en serio la tarea que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Dios no espera que nuestros hijos se moldeen solos. Ese no es el plan de Dios. Y tampoco es que lo hagan los abuelos ni las abuelas, y mucho menos los amigos de nuestros hijos. Apreciado amigo o hermano que me escuchas, ese no es el plan de Dios. Tampoco Dios ve como algo adecuado que una niñera se ocupe de realizar esa labor. Eso sería una crueldad. Dios espera que los padres moldeen el carácter de sus hijos. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Él ha dicho claramente: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bueno, este tema probablemente nos tome cerca de unos 30 estudios, así que hoy vamos a iniciar con el primero. Y antes de pasar a considerar la tarea que tenemos de moldear el carácter de nuestros hijos, hay 3 presuposiciones básicas que debemos establecer. En primer lugar, la Biblia enseña que nuestros hijos
necesitan desesperadamente ser moldeados por nosotros. Dios ha hecho al hombre una criatura muy dependiente de sus padres. Nuestros hijos necesitan comida, abrigo, amor, atención, educación, pero así como ellos necesitan todas estas cosas, también necesitan desesperadamente ser moldeados por nosotros. En segundo lugar, veremos que es nuestra responsabilidad personal como padres moldear el carácter de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando hablamos de padres, nos referimos al padre varón y a la madre mujer. En tercer lugar, veremos la enorme importancia que tiene nuestro ejemplo en el cumplimiento de ese deber. Así que podemos resumir esas tres presuposiciones con las cuales iniciaremos hoy, tres presuposiciones básicas. Las podemos resumir en tres palabras claves, que son necesidad, deber y ejemplo. Repito, necesidad, deber y ejemplo. Nuestros hijos necesitan ser moldeados. Nosotros como padres tenemos ese deber. Y en el cumplimiento de ese deber, nuestro ejemplo es importantísimo. Lo primero que vamos a hacer en esta serie es echar los cimientos y luego entonces empezaremos a construir el edificio. La primera suposición con la cual vamos a empezar en esta serie es que nuestros hijos necesitan urgentemente, desesperadamente ser moldeados por nosotros como padres. Y para probar este principio, vamos a dar tres razones bíblicas. En primer lugar, ellos necesitan desesperadamente ser moldeados por nosotros los padres por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno. Repito, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno. Proverbios, capítulo 22, versículo 15, dice: la necedad está ligada, amarrada, atada, entremezclada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Siempre que hablemos de la crianza de nuestros hijos, vamos a tener que tocar este texto por obligación. Nuestro texto contiene dos partes, una parte positiva y una negativa. La negativa tiene que ver con la realidad del pecado que mora en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Salomón? Bueno, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La parte positiva tiene que ver con la efectividad de la corrección paterna. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Por qué necesitan nuestros hijos desesperadamente que nos ocupemos en moldear el carácter de ellos? Bueno, por la realidad del pecado que mora en ellos. Nuestros hijos no son papeles en blanco que están esperando ser dañados por ese horrible y pecaminoso mundo que está fuera de las puertas de nuestros hogares. Eso no es verdad. Mire, ellos vinieron de fábrica con la necedad ligada en su corazón. Así nacieron. Por eso es que Agustín de Hipona, el famoso teólogo, decía en su libro llamado Confesiones, mientras trataba él de confesar todos sus pecados, y va al tiempo cuando está en los brazos de su madre, cuando era un bebito, y dice: ¿quién me recordará el pecado de mi infancia? Porque nadie está limpio de pecado ante vuestros ojos, ni siquiera el niño de un solo día de nacido. Y él comenta, luego de ver algunas manifestaciones de rabia y de envidia en los niños pequeños, sobre la supuesta inocencia del niño, y él dice lo siguiente: así que el niño es inocente. Bueno, sí,
pero solo en la endeblez de sus miembros infantiles, pero no en su ánimo infantil. En días pasados, escuché lo que decía un psicólogo norteamericano que no es creyente. Él decía, si le damos a un niño de 1 o 2 años la fuerza que tiene un hombre de 30 años, este niño sería un asesino psicópata. Cuando usted ve un bebito rabiando porque no le quieren dar algo, si ese bebito tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, lo golpearía a su madre. Y eso es lo que Agustín y nuestro texto dicen. La necedad está ligada, amarrada, atada al corazón del muchacho, al corazón del niño. Esa resistencia que vemos en el niño a obedecer, esa ira que manifiesta cuando no se cumple su voluntad, esa no son niñerías, no, la Biblia la llama necedad. Entendiendo, claro está, que en la mentalidad de un hebreo, la palabra necedad señala esa propensión al mal que hay en el corazón de todo hombre. Hay una propensión al mal que viene de fábrica, ligada en el corazón de todos. Nuestra naturaleza está corrompida por causa de la caída del primer hombre y de la primera mujer. ¿Cuánto trabajo nos da enseñarle a nuestros niños buenos modales? Pero miren, solo basta que ellos salgan a la calle y escuchen una mala palabra y usted verá cómo la aprenden de inmediato. ¿Cuánto trabajo nos da que nuestros hijos no mientan? Que nuestros niños obedezcan la orden del padre. Y yo les pregunto, ¿quién le enseñó a ese bebé a mentir? Nadie le dio una lección de mentira. La necedad vino ligada a su corazón. Esa es la corrupción de la naturaleza caída del hombre. Esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. En el Salmo 51, versículo 5, dice el salmista David, en maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre. Y quiero aclararles, apreciados oyentes, que el escritor no está diciendo aquí que la relación sexual que hubo entre su papá y su mamá fue un pecado, porque eso no es un pecado, eso es algo sagrado. La relación sexual entre dos esposos es algo santo a los ojos de Dios. El sexo en el matrimonio no es algo pecaminoso. Y allí tenemos el libro del Cantar de los Cantares para demostrarlo. Pero David está diciendo, mi madre me concibió pecador. Cuando estaba en los brazos de mi madre, yo era un impío, es lo que él está diciendo. Y en el Salmo 58, versículo 3, dice el mismo David, se apartaron los impíos desde la matriz. Como veíamos en Efesios capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no nacemos justificados. No nacemos inocentes. Nuestros hijos no tienen que salir de la casa para aprender el mal. Ellos lo traen incorporado. Al respecto, dice un autor, esto no es algo que ellos toman o aprenden por medio de la imitación de malas conductas. Aunque eso puede ser reforzado, pero no es la fuente. La mala conducta de los amiguitos de nuestros hijos va a reforzar su maldad, pero no es la fuente. Nuestros niños vinieron originalmente con esa propensión al mal. Al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar a su compañerito de juego que le ha quitado un juguete, es el mismo principio de maldad que lleva al adulto de 30 años a disparar un revólver.
Es el mismo principio de maldad, solo que más maduro y ahora desarrollado. Apreciados padres que me escuchan, no nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros hijos, y esa hierba mala que vino sembrada en sus corazones dará su fruto tarde o temprano, de una forma u otra. Como alguien dijo, no podemos darnos el lujo de tratar a pecadores como si no lo fueran. Y les pregunto, como un resumen de esta primera parte, ¿por qué razón debemos dedicarnos con urgencia a moldear el carácter de nuestros hijos? Bueno, hemos aprendido que, en primer lugar, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada persona desde que nace. En segundo lugar, debemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos por la efectividad de la corrección paterna. Repito, por la efectividad de la corrección paterna. Noten que el texto que estamos analizando tiene una mala noticia y tiene una buena noticia. Y ambas son ciertas. Así como nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, también nos enseña que Dios nos ha provisto de un remedio. Y a este remedio allí se le llama la vara de la corrección. Por eso Dios hizo a nuestros hijos con una partecita colchada aquí detrás para que nosotros no les hagamos daño y para que usemos la vara de la corrección. Dios es el autor de la vida humana. Él es quien sabe cómo funcionamos mejor y cuáles son los estímulos a los cuales respondemos como seres humanos. Los psicólogos de hoy nos dicen que la vara de la corrección no es necesaria. Ellos nos dicen que eso causa frustración al niño. Bueno, debo decirles que la psicología tiene apenas 100 años y que andan dando tumbos desde hace 100 años para acá, pero ellos nos dicen hoy que no se le puede pegar a los niños, que eso es una crueldad, que solo una bestia humana puede pegarle una pela a un niño. Pero escucha, apreciado oyente, Dios es el creador de la vida. Él creó a los mismos psicólogos. Y ese Dios que creó todas las cosas, dice en su palabra que la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Sabemos que hay muchos padres que golpean a sus hijos bestialmente. Eso es una realidad. Sabemos que hay muchos padres que han abusado y que abusan de su autoridad. Y cuando un padre le pega airado a su niño, ese padre es un abusador. Él está abusando porque su niño no puede devolverle el golpe. Está abusando de su tamaño y de su autoridad. Pero el hecho de que existan tales especímenes de padres no atenta contra la enseñanza de nuestro Dios. El hecho de que hay padres crueles, inmisericordes, y debo aclarar aquí que tan inmisericorde es el que abusa de su hijo como aquel que nunca lo castiga, que nunca usa la vara. Es una crueldad no amarrar esa maldad que vino ligada a su corazón. Eso también es una crueldad. El hecho de que hay padres que abusan de la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos no atenta, no elimina, no borra la realidad de nuestro texto. Dios en su gracia común ha puesto en los niños por lo menos 5 cosas que nos permiten trabajar eficazmente. No perfectamente, pero sí eficazmente en cuanto a su crianza. Y por estas 5 cosas nuestra disciplina paterna es efectiva en la vida de nuestros hijos. Lo primero que Dios puso en los hijos es la credibilidad en las palabras de los padres. Credibilidad en las palabras de los padres.
Los niños nacen con una propensión hacia la credibilidad en nuestras palabras. Bueno, puede suceder que a medida que pasa el tiempo, esa credibilidad pueda verse minada por una causa u otra, como cuando le decimos al niño, si haces esto te voy a pegar, y el niño lo hace y no se le pega. O cuando le decimos al niño, no te preocupes que mañana te saco a pasear. Llega mañana y no lo sacas a pasear. Y a medida que el tiempo va pasando, la credibilidad del padre comienza a ser minada. Pero naturalmente los niños tienden a creer lo que los padres dicen, y cuando discuten con un amiguito acerca de algo, el argumento clave de ellos es, mi papá me lo dijo, o mi mamá me lo dijo. Ese es el argumento más grande que se puede dar. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia común ha puesto credulidad en el corazón de nuestros niños. Ellos creen en las palabras de los padres. Un segundo elemento que Dios puso en nuestros hijos es la dependencia de sus padres para guianza y protección. Dependencia de sus padres para guianza y protección. Dios ha puesto en el niño una fuerte necesidad de cuidado, de guía y de protección. Y al mismo tiempo ha puesto en ellos un instinto que los mueve a buscar esa guía y esa protección de sus padres. Nosotros somos esa seguridad de nuestros hijos. Recuerdo cuando niño que visitamos un circo al que había asistido mucha gente, y cuando iba con mi madre me solté de su mano por un momento y no la veía, aunque ella estaba casi al lado mío, y en ese instante sentí cómo el corazón se me iba a salir por la boca y que mis piernas no podían sostenerme en pie. Nosotros somos la seguridad de nuestros hijos. Esa es la manera en que Dios planificó la vida humana. Imagínense, apreciados oyentes, lo fuerte que es para un niño, si eso es así, ver a su padre y a su madre actuando en medio de una depresión sin saber qué hacer. Bueno, toda la seguridad del niño se va al piso. Nosotros somos la seguridad de nuestros hijos. Ellos están esperando nuestra dirección y nuestra guía. Por eso, busque a un niño que no tiene una dirección clara en su hogar y en unos años encontrará un hombre inseguro, a un hombre que no sabe qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque en su casa no le pusieron límites claros. No le dijeron claramente cuáles eran las paredes entre las cuales podía moverse. Nuestros niños necesitan guianza y protección. Un tercer elemento es que Dios en su gracia común también ha puesto en los niños el deseo de complacer a los padres. A los niños les encanta que les digamos que lo que han hecho lo han hecho bien. Les gusta ver cómo sonreímos con aprobación cuando ellos han hecho aquello que nosotros les mandamos a hacer. Un cuarto elemento es que Dios además les ha puesto a ellos, a los niños, el ánimo recíproco del amor que les damos. Ha puesto en ellos el ánimo recíproco del amor que les damos. Cuando sonreímos a nuestros niños, ellos tienden a sonreírnos de vuelta. Aun cuando son tan pequeñitos que no saben hablar, que apenas saben sonreír, ellos captan nuestra sonrisa como un gesto de amor, y cuando ellos nos sonríen de vuelta, lo que están haciendo es responder ese gesto de amor que hemos tenido con ellos. Y cuando aprenden a hablar y nosotros como padres tomamos a nuestros hijos y les damos un abrazo y les decimos te amo, generalmente los niños nos dicen y yo te amo, papi. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestros hijos el interés de responder nuestro amor. Hay una tendencia innata en ellos. Es posible que esa tendencia también sea minada con el paso de los años.
Por eso es que algunos padres no ven que sus hijos les devuelven el amor que ahora les manifiestan, pero eso no elimina la realidad de lo que estamos diciendo. Los niños naturalmente están interesados en responder el amor de sus padres. Y un quinto elemento es que en los niños hay una marcada tendencia a imitarnos. Dios ha puesto en los niños una inclinación natural, una tendencia natural a imitar a sus padres. Bueno, y debo decir aquí que esto es para bien o para mal de ellos. Los niños imitan a sus padres. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Si sois hijos de Dios, debéis imitar a Dios. Ellos imitan nuestros buenos y malos hábitos, imitan nuestros gestos, la forma que tenemos de hacer las cosas. Recuerden la historia de la señora que cada vez que iba a poner el pez en el sartén, le corta las dos puntas, y el niño le pregunta, «Mami, ¿por qué cada vez que vas a poner el pez en el sartén le cortas las dos puntas?» Y la mamá dice, «Bueno, porque yo siempre vi a mi madre cortarle las dos puntas». Entonces el niño va donde la abuela, la mamá de su madre, y le pregunta, «Abuela, ¿por qué cada vez que vas a poner el pez en el sartén le cortas las dos puntas?» Y la abuela le responde, «Bueno, porque yo siempre vi a mi madre cortarle las dos puntas». Y después el niño va donde la bisabuela, que todavía estaba viva, y le pregunta, «¿Por qué cada vez que ibas a poner el pez en el sartén le cortabas las dos puntas?» Y la bisabuela le dice, «Bueno, porque no me cabía en el sartén». A medida que el tiempo fue pasando, la madre y la hija siguieron haciendo lo mismo, porque nosotros aprendemos por imitación. Aprendemos los buenos y malos hábitos de nuestros padres. Hablamos como ellos, caminamos como ellos, nos paramos como ellos. Inconscientemente los imitamos, y lo que es más dramático aún, nosotros tendemos a imitar las idiosincrasias de nuestros padres. Si un niño crece en un hogar donde las cosas de Dios son obviamente tomadas en serio, él también las tomará en serio. Pero si crece en un hogar donde sus padres solo hablan de trabajo, de lo que desean tener, de lo que desean comprar, escuchan como la madre se frustra porque no tiene esto, porque no tiene aquello, y rara vez ven a la madre o al padre con un libro en la mano, solo entonteciéndose viendo televisión. Los escuchan como critican a las personas fuera y dentro de la iglesia, y rara vez escuchan a los padres alabar a Dios, expresar sus agradecimientos por las bendiciones recibidas. Si ese es el ambiente en el que crecen los niños, ese es el estilo de vida que ellos imitarán. Están captando silenciosamente cuáles son las cosas que realmente tienen valor a los ojos de sus padres, y ese es el camino que ellos seguirán. Ellos están imitando la idiosincrasia del padre, que solo piensa en hacer dinero, y de la madre que solo piensa en comprar y comprar. Nosotros nos podemos dedicar a trabajar con nuestros hijos, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque Dios en su gracia común ha puesto 5 elementos esenciales en el corazón de nuestros hijos. Y estos son que ellos creen lo que ustedes como padre les dicen. Ellos dependen de ustedes para guianza y protección. Ellos desean agradarlos. Ellos tienden a responder a nuestro amor, y hay en ellos una tendencia innata a imitarnos. Ellos están orgullosos de sus padres. Y Dios ha hecho esto así para que nuestro trabajo con ellos pueda dar resultados. Es cierto que nuestra crianza de los niños
no los hará cristianos. Bueno, no garantiza que ellos van a ser cristianos, porque recuerden que no es la gracia común la que lleva a los hombres hacia la salvación, sino la gracia especial de Dios. Dios tiene una gracia común a través de la cual da dones y beneficios a todos los hombres, a creyentes e incrédulos, a justos e injustos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Pero no es esa gracia común la que trae a los hombres hacia la salvación, sino la gracia especial. Y por más que disciplinemos a un niño, y por más que le enseñemos la palabra de Dios, no podremos cambiarle el corazón de piedra por uno de carne, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Pero escuchen esto. Dios utilizará esa disciplina de los padres, primero, para frenar la maldad que hay en su corazón. Y eso es bueno. Y en segundo lugar, Dios puede usar esa disciplina en su gracia especial para traerlos a Cristo y hacer un uso poderoso de ellos para su gloria. ¿Cuántos hermanos están hoy en la iglesia redimidos por la sangre de Cristo, pero lamentan que sus padres no hayan sido más consistentes controlando sus pasiones y los hábitos pecaminosos de los niños? Ellos se lamentan. Ellos dicen, ¿por qué mis padres no fueron más consistentes en la disciplina? Y hoy son cristianos, es verdad, pero ¿cuánto problema tienen para ejercer el dominio propio, para ser disciplinados en su vida de piedad? Bueno, sus padres nunca pusieron un freno a su holgazanería. Estudiaban cuando querían, se levantaban de la cama cuando querían. No le pusieron freno a su mucho dormir, a las horas que pasaron frente al televisor. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, tenemos a un creyente que tiene que vencer muchos obstáculos para tener una vida disciplinada de piedad. Tenemos a un creyente con muy mal hábito de lectura y con muchos hábitos pecaminosos que debe vencer. Eso es lo que tenemos. Y eso no los justifica de ningún modo. No estamos aquí justificando eso. Los deberes escriturales son para todos los creyentes sin importar la crianza que hayan recibido. Cuando Dios dice que debemos ser disciplinados en la vida de piedad, debemos entonces ser disciplinados en la vida de piedad, aunque nuestros padres no nos hayan educado para eso. Pero lo que estamos diciendo aquí es que es indudable que la crianza de nuestros padres tiene una influencia fuerte y determinante en nuestras vidas. Aunque debo hacer aquí una nota pastoral, y yo no digo esto para que nos sintamos molestos y amargados con los padres que Dios nos ha dado. Dios es soberano y Él nos ha dado a nuestros padres. Por otro lado, nuestros padres no eran cristianos, así que no los vamos a juzgar duramente. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. No tenían la luz que nosotros tenemos, pero nosotros sí tenemos esa luz. Ellos sí tenían cierta justificación o excusa, pero nosotros no tenemos justificación, no tenemos excusa. Por amor a vuestros hijos, apreciados padres, no esperen para comenzar a moldear el carácter de ellos, porque mientras más tarde comiencen, más dura será la arcilla para darle forma, más dura y más difícil será la tarea. ¿Por qué debemos entonces dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos? Hemos aprendido en primer lugar por la realidad del pecado que mora en cada uno de ellos. En segundo lugar, por la efectividad de la corrección paterna. Y en tercer lugar, por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos ese deber. Repito,
por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos ese deber. Proverbios, capítulo 29, versículo 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Repito, Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Al igual que en el texto anterior que estudiábamos, este también contiene una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia de este texto? Bueno, que la vara y la corrección dan sabiduría. Que Dios se place en usar esos medios de su gracia común para obrar en nuestros hijos su gracia especial. La vara no solo lo alejará de la necedad, sino que la vara le dará sabiduría. Pero en este texto también tenemos una mala noticia. La mala noticia es que el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Y aquí el resultado que debemos esperar si descuidamos a nuestros hijos. No podemos desatender a nuestros hijos sin escapar de los resultados que engendramos en este texto. Aunque aquí también debemos hacer otra nota aclaratoria, y es que no todos los niños e hijos que al final causan vergüenza a los padres fueron desatendidos. Yo conozco hijos de padres piadosos que los educaron en la disciplina y amonestación del Señor y en algún momento se extraviaron. Así que no necesariamente todo hijo que avergüenza a su padre es porque él lo desatendió. El texto no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todo el que lo desatiende causará su vergüenza. Desatender a nuestros hijos traerá consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que seremos avergonzados. Nuestros hijos tienen maldad en sus corazones. Y si nosotros los desatendemos, esa maldad crecerá y nosotros seremos avergonzados. ¿Y cuándo será esto? Cuando veamos manifestarse la rudeza de nuestros hijos, cuando veamos su egoísmo, su falta de dominio propio. Ese bebito muy tierno algún día crecerá y será un niño rudo y rebelde que no puede estar tranquilo en ningún sitio. Y por más que usted diga que su niño es hiperactivo, mire, por mucho que usted diga eso, la gente se sentirá molesta con su hijo. Se sentirá molesta en el supermercado, en la consulta del dentista, en la casa de su amigo. Se sentirá molesta porque su hijo es un incontrolable, no un hiperactivo, un incontrolable. ¿Y sabe usted qué pasará? Usted se sentirá avergonzado de su hijo porque no lo puede controlar, porque es un incontrolable. Eso es lo que el texto está diciendo. El muchacho consentido causará vergüenza a sus padres. Y dice Jan Abbott, algo que me puso a temblar en su libro, en un libro que estoy leyendo de él al preparar esta serie. Él dice: vuestra felicidad, padres, vuestra felicidad futura está en manos de vuestros hijos. Ellos podrán ensombrecer todas vuestras expectativas, amargar todas vuestras alegrías y haceros tan miserables que la única esperanza y alivio sea la muerte. Esos que están ahora en la victoria por ser unos narcotraficantes, esas que están en las calles ejerciendo la prostitución, también tuvieron padres y fueron bebitos inocentes. Fueron niños pequeños en las manos de sus padres. Y eso es lo que Abbott está diciendo. El muchacho consentido avergonzará a sus padres. Muchas personas evaden este deber de moldear el carácter de sus hijos diciendo que no tienen tiempo. ¿Y saben ustedes cuál es lo triste del asunto? Es verdad que no tienen tiempo.
viven tan centrados en sí mismos, tan dedicados a agradarse a ellos mismos, que ciertamente no tienen tiempo. El tiempo que se requiere para moldear el carácter de su niño. Eso no se hace en una hora, no, eso no se hace en 2 horas, ni en una semana, ni en un mes. Eso requiere de tiempo. Y si la madre lo que prefiere es tomar su carro en las mañanas y salir a hacer todas las diligencias que quiera, a visitar a papi o a mami o a hacer cualquier cosa, claro que no tiene tiempo. Pero no importa. Ella tiene una señora del servicio maravillosa. Tan maravillosa que no sería capaz de darle las llaves de donde ella guarda sus joyas y sus brillantes. Pero ¿saben qué es lo que hace? Coloca en sus manos el alma de su hijo. Y claro, no solamente están las niñeras. Bueno, para eso también están los abuelos, para dejarle los niños todos los fines de semana e irse a andar con el marido, porque ella también tiene que disfrutar la vida. Pero Dios le ha dado un vientre para fecundar un niño, y después de nacido tiene que criarlo. Y eso requiere de tiempo. Moldear el carácter de un niño no se hace en un día, ni en 2, ni en un año, ni en 10. Eso es una labor que requiere de esfuerzo. Esa es una labor que requiere mortificar el maldito egoísmo que tenemos en el corazón. Y aquí no estamos jugando. Estamos hablando de algo serio. Bueno, ya hemos hablado de la madre. ¿Y qué pasa con el padre? Él tampoco tiene tiempo. Él está dedicado a cosas más importantes. ¿Y cuáles son esas cosas más importantes? Bueno, hacer dinero, hacerse de un nombre para que la gente diga, oh, sí, yo conozco a fulanito de tal. Él es amigo de mucha gente influyente de aquí y a sus fiestas van todos los apellidos prominentes de este país. Hombres que tampoco tienen tiempo para criar a sus hijos. Vayan a sus casas y van a ver el desastre de familia que tienen. Ellos tienen villas y casafincas en los puntos más selectos de la ciudad, tienen casa en Miami y cuentas de banco en Suiza, pero vayan a sus casas para ver esas familiotas que tienen. Hijos que no sirven para nada. ¿Y saben por qué? Porque sus padres no tenían tiempo. Ellos estaban demasiado ocupados haciendo dinero y forjándose un nombre, y en el poco tiempo libre, esos pobres padres estaban tan saturados y cansados que no lo podrían emplear para estar un rato con sus hijos, porque después de todo, ellos también necesitan tiempo para descansar. Bueno, es verdad que no tienen tiempo, y no lo tienen porque son materialistas, y deben arrepentirse de este pecado. Padres que me escuchan, y cuando hablo de padres, hablo a los varones, es sobre ustedes que recae la mayor responsabilidad en la crianza de sus hijos. No es sobre sus esposas. Es verdad que ellas son las que tienen más tiempo con los hijos, y así fue que Dios lo planificó. Dios no lo planificó para que la mamá se vaya a buscar un trabajo fuera para realizarse como mujer. ¿Se quiere usted realizar como mujer? Dedíquese a la crianza de sus hijos. Ese es un trabajo que Dios no lo delegó a cualquiera, no. Se requiere de mucha inteligencia, de mucha sagacidad espiritual para poder criar a un muchacho. Y el mundo y la sociedad nos ha vendido la imagen de que la mujer inteligente es la que está en la calle trabajando y que la pobre estúpida es la que está en la casa criando a sus hijos. Pero esa es una imagen completamente distorsionada de lo que enseña la Escritura. Pero aún así debemos repetir
No es sobre las madres que recae la mayor responsabilidad, es sobre los padres, los varones. Son ustedes, padres, los que están llamados a marcar las pautas para la crianza de sus hijos. Ustedes son los que ponen las reglas. Ustedes son los que deben conocer cuáles son las debilidades de sus hijos. Ustedes son los que deben planificar cómo van a trabajar con las debilidades de ellos. Y por otro lado, ustedes también están llamados a trabajar directamente con sus hijos para moldear su carácter. Y eso hay que tomarlo en serio. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de elegir un trabajo. En ocasiones deberá tener el coraje de decirle a su jefe que usted es un hombre de familia y que no va a descuidar a su esposa e hijos por una carrera. Y se requiere de coraje, de valor para hablarle a su jefe, pero hay que decírselo, porque no somos padres sin hijos. Tenemos hijos y esposa que atender, y tenemos que ser valientes y decirle al jefe, lo siento mucho. Y cuando el jefe nos diga, no vas a llegar a ningún lado así, entonces le diremos, está bien, no llegaré a ningún lado, pero en el tribunal de Dios no tendré que bajar la cara avergonzado cuando mis hijos sean arrojados en el infierno por mi culpa. Con esto no estoy diciendo que deje su trabajo y que se pase el día entero en su casa sin hacer nada. No, porque eso no es propio de un hombre. Aquí estamos hablando de prioridades, de pensar cuidadosamente cómo vamos a planificar nuestro horario, de tal manera que cumplamos con nuestras responsabilidades laborales, pero sin descuidar a nuestras esposas, sin descuidar a nuestros hijos, porque Dios ha puesto sobre nuestros hombros esa responsabilidad. Dios ha puesto sobre nuestros hombros como padres una importantísima tarea: moldear el carácter de nuestros hijos, y ellos lo necesitan desesperadamente. Descuidar esa tarea no solo es un pecado contra Dios, sino también una crueldad contra nuestros hijos. Nuestra influencia va a ser determinante en los años futuros de nuestros hijos. Ellos no pueden moldearse solos. Y nosotros dejaremos en ellos marcas indelebles, estemos conscientes de eso o no, ya sea para bien o para mal. Y para concluir esta primera parte, quiero dejar en sus mentes dos ejemplos, un ejemplo positivo y otro negativo, que usa John Abbott en su libro. Por un lado, él nos presenta el ejemplo de la madre de George Washington, y por el otro, el ejemplo de la madre de Byron. Y dice Abbott, Washington tuvo una madre que hizo de él un buen muchacho, e infundió en su corazón aquellos principios que lo llevaron a ser el benefactor de su país y uno de los ornamentos más brillantes del mundo. La madre de Washington merece la gratitud de su nación. Ella enseñó a su hijo los principios de la obediencia, del valor moral y de la virtud. Ella en gran medida formó el carácter del héroe y del estadista. Fue en el contexto de su hogar que ella enseñó a su hijo juguetón a gobernarse a sí mismo, y así fue preparado para la brillante y útil carrera que luego prosiguió. Tenemos una deuda con Dios por el don de Washington, pero no estamos menos endeudados por el don de su inestimable madre. Si hubiese sido una madre débil, indulgente e infiel, las energías desenfrenadas de Washington posiblemente le habrían elevado al trono de un tirano o a la desobediencia juvenil. Probablemente le habrían preparado el camino para una vida de crimen y un sepulcro deshonroso, y hoy estaríamos hablando de Washington como de un perverso. Pero ese hombre tuvo una madre dedicada y fiel que forjó en el corazón de su muchacho lo que él llegó a ser. Pero también tenemos el ejemplo negativo de Byron, un poeta inglés.
autor de obras atormentadas, impetuosas, violentas, como también lo fueron su propio carácter y su propia vida. Ese hombre murió en el año de 1824, es decir, 25 años después de la muerte de Washington y 9 años antes de que se publicara en Inglaterra el libro de John Abbott. Por eso, para los lectores de este hombre, el ejemplo de Byron estaba muy fresco en sus mentes, y dice Abbott: Byron tuvo una madre que era exactamente lo opuesto a la señora Washington. Y ese carácter de la madre fue transferido al hijo. Así que no nos debemos maravillar de su carácter ni de su conducta, porque lo vemos como la consecuencia casi necesaria de la educación que recibió y de las escenas presenciadas en el salón de su madre. Por un tiempo, la madre le permitía desobedecer sin castigo, mientras que en otras ocasiones, en un estallido de ira, saltaba sobre él para golpearlo y matarlo. ¿Y qué imagen más familiar para nosotros? El padre y la madre que durante un tiempo dejan a su hijo hacer lo que le dé la gana, porque no los está molestando. Pero en un momento dado, el padre está molesto por algo y salta sobre su hijo y lo golpea. ¿Y qué es lo que este padre le está enseñando a su hijo? Bueno, el autor del libro que estoy mencionando dice: de ese modo, ella le enseñó a desafiar toda autoridad divina y humana. Eso fue lo que Byron aprendió de su madre. Bueno, no porque ella se lo quiso enseñar, pero indirectamente se lo enseñó. Ella le enseñó a entregarse sin restricción al pecado, a entregarse a sí mismo al poder de sus pasiones locas. Ella le enseñó a entregarse a ese mar de libertinaje y de maldad en cuyas olas Byron fue echado durante toda su vida. Si los crímenes del poeta merecen la execración, es decir, el aborrecimiento del mundo, el mundo no puede olvidar que fue su madre quien fomentó en el corazón juvenil de su hijo aquellas pasiones que hicieron de su hijo una maldición para sus contemporáneos. Te pregunto, apreciado padre, ¿qué es lo que tú quieres lograr de tus hijos? Mira, cualquier cosa que nosotros querramos lograr, distinto a que ellos sean unos depravados y perversos, cualquier cosa requiere de esfuerzo de nuestra parte. Que Dios nos ayude a tomar en serio las advertencias que hemos escuchado en este día, porque nuestros hijos, la iglesia y el mundo necesitan desesperadamente que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Por qué nuestros hijos necesitan desesperadamente que nos ocupemos de guiarlos en la disciplina y amonestación de nuestro Señor? Primero, por la maldad que mora en sus corazones. Segundo, por la efectividad de la corrección paterna. Tercero, por las trágicas consecuencias que nos vendrán si descuidamos esa labor. Seremos avergonzados. Que Dios nos ayude, que Dios abra nuestro entendimiento y nos ponga un peso en nuestros corazones para que trabajemos bíblicamente por nuestros hijos.